Kenneth Pugh es político independiente y honorable senador de la sexta circunscripción de la región de Valparaíso. A lo largo de su labor parlamentaria, ha ido colocando en el tapete información relacionada con la tecnología, los fake news, además de la tramitación de servicios digitales en el Estado. ¿Cómo está, senador? Muy bien, muchas gracias por la invitación. La tecnología efectivamente nos está uniendo. La pandemia, dentro de todo lo trágico que tiene con el virus que afecta a las personas, nos ha permitido acelerar la transición a lo digital, acelerar la transformación digital. Entonces este es un tema que ahora se nos vino con una velocidad y una urgencia increíble. De acuerdo a las últimas publicaciones, usted ha ido realizando aportes importantes de la transformación digital, un tema que antes estaba lejano y ahora con la pandemia hemos tenido que estar utilizándolo en el día a día. ¿Por qué es importante que el país se digitalice y cuáles son las principales trabas que se encuentran al momento de presentar este tipo de proyectos en el Parlamento? Bueno, primero tenemos que entender que la tecnología no es un fin, es un medio. Y no es tampoco de ningún partido político, no es de ni la izquierda, ni el centro, ni la derecha. La tecnología no es ni buena ni mala, va a depender de cómo la usemos, y si la usamos bien como un medio, nos puede dar cosas fantásticas. Lo primero es acceso a las oportunidades. El mundo digital trae muchas oportunidades, pero más importante, algo que yo considero esencial que tenemos que recuperar, la confianza. La confianza entre las personas, la confianza entre las personas y el Estado, y entre el Estado y las personas. Esa confianza que se ha ido quebrando hoy con los sistemas que permiten confianza digital es factible. Ya no se necesita una tercera parte confiable, una transacción puede tener toda la certeza que se requiere. Y así permitirle a los ciudadanos saber qué está ocurriendo, qué pasa con sus impuestos, qué pasa con sus trámites, cómo estos servicios pueden estar orientados y focalizados a las personas. Las mismas políticas públicas también se benefician. ¿Por qué? Más data y menos guata. Muchas de las cosas que hacemos hoy en día las hacemos basadas en cosas que asumimos que la verdad pueden cambiar. En el marco legislativo donde yo estoy en el Parlamento, entonces es fundamental que esto sea un elemento gatillador de una revolución. El mundo está cambiando a la cuarta revolución industrial, la automatización avanzada, pero también tienen que cambiar las personas. La digitalización entonces es esencial, pero tiene que estar centrada en las personas. Si no garantizamos eso, vamos a fracasar nuevamente. Oiga, y la idea es digitalizar todos los servicios, ir dando el paso como que todo esté conectado y ya se utilice quizás menos el papel, hacer como todo mucho más rápido, todo mucho más efectivo y a través de una aplicación, quizás de un sitio web. Bueno, no solo es sacar el papel, es sacar el timbre, que es el trámite, es sacar la firma, que es la presencia física. O sea, estamos hablando, normalmente cuando la gente partió hablando de transformación digital, veían cómo los procesos en papel se podían hacer en computadores, llevar el formulario al computador. No sirve. Lo que hay que hacer es entender las tecnologías, las capacidades. Entonces, lo primero que tenemos que ponernos de acuerdo es con un mecanismo que permita dar certeza jurídica, eso a los abogados les encanta, de los actos digitales. ¿Qué es un acto digital? ¿Y de quién? Actos digitales del Estado, de las personas, no solo las personas naturales, nosotros las personas jurídicas, las empresas, y ojo también, los dispositivos que están conectados en red. Y todo mediante contratos. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, mis datos personales, si los voy a entregar a alguien, es para que esa persona lo ocupe con un fin específico. Yo soy el dueño de los datos y de todos los datos que yo genero. Bueno, si los entrego, tienen que ser contra una prestación para algo específico, un fin, y lo más importante, con un consentimiento. Entonces tenemos que cambiar nuestra relación con el mundo digital y entender que lo mismo que ocurre en el mundo físico tiene que ocurrir en el mundo digital. También las personas tenemos que comportarnos de la misma manera. Si nos portamos bien en el mundo físico, no podemos andar haciendo cosas raras ni extrañas en el mundo digital. Entonces tiene que haber coherencia. Ese es el proceso que yo llamo de creación de una república digital. ¿Y por qué? Por la razón a la fuerza de los datos, o sea, tomada nuestro escudo nacional, pero entendiendo que los datos mueven a la humanidad hoy en día. Los datos, las empresas que manejan datos en el mundo son, las 5 más grandes del mundo son empresas que manejan datos. Los datos permiten entonces poder tener procesos más eficientes, mejores decisiones, y por eso las personas hay que protegerlas en ese ambiente. Las personas tienen que tener garantizado este acceso. Yo estoy promoviendo una reforma a la Constitución que sea el del relacionamiento digital. Vale decir, entrego mis datos una vez al Estado y el Estado con eso tiene que ser capaz de proveerme los servicios y no más tener que hacer más trámites o más cosas. Ese relacionamiento es una forma de reconocer algo que el Estado también está haciendo. Tenemos una ley recientemente aprobada, la ley 21.180, una vez que esté listo el reglamento
porque la ley comienza a aplicarse en los años a contar de la publicación del reglamento en 5 años. El Estado chileno tiene que transformarse digitalmente. Y transformarse digitalmente, más que sacar la clave única o sacar el papel, es tener procesos digitales con toda la identidad digital de las personas. ¿Cuál va a ser nuestra identidad digital? ¿Cómo va a ser el reconocimiento digital, la firma? ¿Cuál va a ser nuestra dirección en digital? ¿Dónde nos van a comunicar? Todos esos elementos tienen que quedar resueltos y ese es el desafío. Chile puede hacerlo. ¿Por qué? Porque tú decías, bueno, todo lo que se puede digitalizar se va a digitalizar. Efectivamente, pero no solo eso. Todo lo que se pueda conectar, todo se va a conectar. Y además, todo lo que se pueda analizar, se va a analizar. Entonces, esos son los grandes desafíos como país. Conectar fibra óptica a todos y llegar hasta el lugar más remoto. No dejar a nadie afuera. Tenemos que hablar de inclusión digital entonces. Todas las personas, no importando dónde estén, si tienen la capacidad económica o no, tienen que ser capaces de conectarse. Lo segundo, y ahí viene la parte del análisis, todos estos datos hay que cuidarlos. Está en la protección de los datos personales, en la protección de la infraestructura crítica. ¿Para qué? Para que podamos beneficiarnos. Y eso es básicamente lo que se busca con la inteligencia artificial. Esa es una política nacional que se está en estos momentos desarrollando y también tenemos que esperar. Y si tú te fijas, esto no solo está pasando en Chile, le está pasando a la humanidad entera. El Foro Económico Mundial en el mes de enero ahora se van a reunir en Davos, en Suiza, cumplen 50 años, y ellos han propuesto el Great Reset, cómo las economías del mundo se resetean para, usando la tecnología, centrarla a las personas, a los ciudadanos, y darle mejores servicios, más acceso justo a todas las personas. La tecnología entonces está en evolución, pero el ser humano tiene que saber usar los beneficios que ella le da como un medio Oiga, para senador, en esa misma línea, ¿hay algún tipo de costo estimado en lo que se podría hacer en este cambio de pasar del papel a lo digital? ¿Hay algún tipo de inversión que estaríamos, no sé, que el Estado estaría ahorrándose al momento de generar este tipo de interacción más digital? Mira, el estudio lo pidió el Estado chileno a la OCDE, el organismo en donde están los grandes potencias. Ellos entregaron cuando Chile cumplió 10 años, acabamos de cumplir los primeros 10 años la OCDE, 3 informes, fue el mes pasado, 3 informes de transformación digital, de gobernanza digital y de liderazgo. En el seminario que se hizo para entregar estos documentos, el jefe de la División de Gobierno Digital entregó una cifra que es muy clara. Ellos tomaron el caso de Estonia, que es un país donde ya que llegaron casi al 100%, el Sí, se me he 99%. Hay fijado. una Y donde sola, las mismas empresas se pueden hacer digitales también. exactamente, tú después tienes e-residency, o sea, ese es un ejemplo de comparación, es un buen benchmark. Ellos usan X-Road. X-Road es una plataforma de interoperabilidad que es transfronteriza. De hecho, Estonia con Finlandia, un gigante digital de las telecomunicaciones digitales y el 5G, tienen desde el 2017 el NIS. El NIS es el Nordic Institute of Interoperability Solutions. Y ellos promueven X-Road como plataforma de intercambio. Estonia ha hecho un cálculo que por cada año de trabajo normal de lo que ellos tienen con Xroad equivale a un ahorro de 1000 años de trabajo en horas de funcionario y de ciudadano. 1000 años, o sea, por cada año ahorran 1000 años. Aplicando el mismo estudio en Chile, se ahorran 3149 años. O sea, lo que tú pongas en dinero, imagínate la cantidad de horas, no solo Muchísimo. valorizadas, sino que todo el tiempo que se pierde innecesariamente. De eso estamos hablando, algo concreto, medible, y que le va a permitir a las personas poder vivir mejor, disponer de más tiempo, pero lo que yo creo que es más importante, que le solucionen los problemas. Sí, mira, siempre se habla de la señora Juanita, pero ella es la que sufre todo, que tiene que andar detrás de los trámites, el papel, que no le llegan las cosas, que no sabe si la están engañando, si la multitienda hizo o no hizo lo que tenía que hacer, si filtraron sus datos personales, si el Estado le está cuidando la información o si están disponibles los beneficios que ella quiere. Todo eso, cuando los estados logran tener políticas de datos coherentes y hacen una transformación digital de verdad, con nuevos procesos digitales, con buena conectividad, permitiéndole a todos tener acceso, y también la parte cultural, con una buena educación digital, se logran los beneficios. Pero tenemos que proponernos como una meta país, entender que más que nunca dependemos de la tecnología, la pandemia sí lo demostró, pero esto es un esfuerzo nacional. Por eso yo hablo de la República Digital. ¿Cómo construimos esta nueva república que se basa en datos? Valorar el dato, cuidar el dato, pero también beneficiarse del uso de los datos y hacer mejores procesos. En línea con lo anterior está este proyecto que usted mencionaba y establece el derecho a relacionarse digitalmente. Para quienes no conocen este tipo de alcances, ¿hay alguna estimación de cuántos servicios están cubiertos en la actualidad?
y cómo se puede ir cambiando este chip a la empresa, a los servicios, como para ir diciendo, tenemos que tener cultura digital, darnos el paso para el siguiente nivel. Para poder habilitar eso, lo primero, y esto es lo que también recomienda la OCDE, recomienda Estonia, es poder tener una buena identidad digital. La identidad digital es un proceso que tiene que estar asociado al cambio de nuestro documento de identidad. Nuestro root no tiene todavía capacidad inteligente, no tiene chip, no es capaz de actuar con un dispositivo y reconocernos a nosotros en el mundo digital. Eso se va a licitar y ese es quizás el gatillador, está en proceso de generación de todas las bases para licitar un sistema de identidad digital. Pero la identidad digital tiene que ir con algunos mecanismos que permitan también que las operaciones que se realicen digitalmente tengan validez. El tema de la firma electrónica o la firma electrónica avanzada y también de notificación, los domicilios digitales. ¿Cuál va a ser el domicilio digital? Se va a generar un domicilio particular, no sé, correo chile. Bueno, correo no es el mejor ejemplo, pero Estonia lo hacen así. Ahora, Estonia es pequeñito, de 1.200.000 personas, pero puede buscarse una figura para que también esos procesos se notifiquen. Pero más importante viene el que este no es un tema de los más de 400 servicios que hay asociados al gobierno. Acuérdate que solamente esos son del gobierno central. Hay 348 municipios. Cada comuna se tiene que digitalizar. Después empezamos a ver todos los prestadores de servicios, de todos los servicios básicos. Un solo ejemplo, la medición digital. La medición digital se pueden ocupar medidores que estén en red, que van a permitir que uno no solo pueda tener un mejor control, sino que en algunos casos, como en el caso del sistema eléctrico, incluso si uno genera electricidad, venderle electricidad al sistema. O sea, en la práctica la digitalización da cosas que son distintas e impensadas. Una familia no solo puede generar su propia electricidad para la casa, sino que venderle al sistema, y eso lo registra el medidor que está conectado digitalmente en red y que se puede leer. Ahora, hay que cuidar los datos personales, hay que cuidar la información, tiene que haber confianza digital. Y eso es lo que buscamos, la transformación de todos, no solamente del Estado. Está también el tema de la educación, cómo usamos la educación en línea. Hoy en día muchos se han dado cuenta que han aumentado su productividad, que incluso tomando cursos que están disponibles en red, tienen competencias que son mucho mejores de las que tenían antes. Pero eso hay que certificarlo, o sea, cómo las personas pueden usar la red para aumentar su conocimiento, pero también cómo se van certificando esos conocimientos para saber que efectivamente están disponibles. Mira, solo para terminar el trabajo, también muchas empresas se han dado cuenta que las personas son mucho más productivas en la casa, entonces varias probablemente van a decir, ¿sabe qué más? Vamos a seguir o remoto o mixto, ¿no? Y no va a ser lo de antes porque tienen mejores resultados. Eso es lo que tenemos que nosotros ver, cómo nos beneficia. Y si son beneficios reales y concretos, bueno, avanzar en forma decidida. Son muchísimos procesos, organizaciones, es todo. O sea, en la práctica, cuando yo te digo eso, es todo lo que se va a digitalizar, se va a digitalizar. Todo lo que se pueda conectar, se va a conectar. Y todo lo que se pueda analizar, se va a analizar. O sea, todo. ¿Hasta dónde? Hasta que termine. ¿Cómo has visto Chile en materia de conectividad? Porque vemos que hay más usuarios con teléfonos, computadores conectados a Internet, pero cuando hablamos de educación a distancia es un problema porque hay localidades que no poseen acceso a la red. ¿Cómo están viendo ustedes el tema también de la conectividad acá en nuestro país? Bueno, ese tema es esencial. No se puede pretender hablar de una república digital, con un gobierno digital, con empresas digitales, con sistema de educación digital a distancia, si no hay conectividad con un buen ancho de banda. Y hay que entender por qué el ancho de banda, porque para ciertas transacciones, especialmente dispositivos conectados en red, no importa, no son grandes velocidades, se entregan algunos datos. Pero hoy un video explica mucho mejor una animación que la clase de un profesor. Entonces, para eso necesitamos tener a la gente conectada, pero ya no tan alámbrica, es decir, inalámbricamente. Dependemos de las compañías telefónicas y de las tecnologías 3G y 4G, donde hay, en algunos lados incluso hay conectividad mucho menor. Lo que tenemos que aumentar entonces es la conectividad alámbrica. Y en ese indicador Chile está abajo. Nosotros tenemos uno de los indicadores más altos de conectividad digital a Internet inalámbrica. Porque se ha hecho un esfuerzo, no llegamos a todos lados, cierto, pero es grande. Pero de alámbrica, llegando, por ejemplo, a todas las escuelas chilenas, eso debería ser una condición esencial. Y para eso se está trabajando muy duro. Y este es un tema de Estado que viene incluso de gobierno a gobierno. El gobierno anterior, por ejemplo, se financió el cable de fibra óptica submarina austral. Y ese Sí, cable de sí, me fibra óptica acuerdo. submarina austral sale de Puerto Montt,
navega por los canales chilenos, se mete en Caleta Tortel a Aysén, y de ahí va a seguir la capilaridad hacia adentro, después sigue por los canales patagónicos hasta el estrecho Magallanes, se mete a Punta Arenas, y después sigue por el canal Beagle hasta Puerto Williams. O sea, la comuna más austral del mundo, con una ruralidad extrema, está conectada con el mismo ancho de banda de la mejor comuna de Santiago. Se acaba de licitar y ya partió, se adjudicó una empresa. El otro proyecto, que es el de fibra óptica terrestre, que es Justo le preguntaba sobre eso. ese proyecto es un subsidio a las telecomunicaciones del mismo valor que tuvo el de fibra óptica austral. Estamos hablando de 86.000 millones de pesos, son más de 100 millones de dólares, para poder conectar con 10.000 kilómetros de fibra a 183 comunas que no estaban conectadas. O sea, se va a llegar con una cabecera de fibra óptica a la alcaldía, más o menos, y listo para conectar al gobierno comunal. Y esto va a cubrir casi 4 millones de personas, que les va a dar un ancho de banda que es bastante bueno. ¿Qué es lo que viene entonces ahora? La licitación del 5G. ¿Por qué es importante el 5G? Porque el 5G va a poder permitir mayor densidad, más personas conectadas simultáneamente a mayor velocidad y con latencia, que es el tiempo que transcurre en que los datos van y vuelven, mucho menor. Y eso habilita incluso automatización avanzada. Cuando hablamos de automatización avanzada es electromovilidad, vale decir vehículos o drones moviéndose sin control. ¿Por qué? Porque van a tener la capacidad por controlarlo en tiempo real. Entonces, ese mundo futurista ya empezó a llegar y vamos a tener, de aquí a fin de año, se van a preparar las bases de licitación y Chile va a ingresar entonces al grupo de naciones que digitalmente tienen capacidades propias. Se suma, lo último, que lo presentaron esta semana en la Comisión de Transporte del Senado, el cable de fibra óptica submarina Transpacífico, que sale de Valparaíso y va a pasar por Nueva Zelanda y Australia. O sea, Chile va a tener soberanía digital y eso significa que va a poder mover sus datos incluso por medios propios. Estamos hablando de llegar con una ruta de datos hasta el sudeste asiático. Yo espero, y por eso es muy importante, yo represento a la región de Valparaíso, desde Rapa Nui, pasando por el archipiélago Juan Fernández hasta los Andes, que tengamos aquí en mi región también conectado al archipiélago Juan Fernández y hacer el máximo esfuerzo para llegar a Rapa Nui de Pascua. ¿Por qué? Porque ese lugar es el más remoto del mundo. Si somos capaces de conectarlo, estamos cumpliendo lo que yo decía, conectar todo lo que se pueda conectar, se va a conectar, incluido Rapa Nui de Pascua. Oiga, senador, en materia también de conectividad y para la señora Juanita, por ejemplo, ¿qué beneficios tiene para la persona este proyecto de fibra óptica que se está ya impulsando? Y también el 5G, ¿cómo un usuario puede decir, oh, voy a tener quizás mejor conectividad, más velocidad? ¿En qué lo voy a notar? Bueno, lo primero que estamos buscando, dado que la tecnología tiene mucho ancho de banda, con mucha capacidad, es lograr un nuevo relacionamiento con las personas y ojalá garantizar un mínimo de ancho de banda. Y estamos hablando, en Estonia es un derecho el tener acceso a Internet. ¿Por qué? Porque no se puede funcionar si está todo el mundo conectado. Lo mismo que el agua. Fíjate que la Organización Mundial de la Salud tiene calculado que la persona necesita al menos 100 litros diarios de agua. 100 litros diarios equivale a 3 metros cúbicos al mes. Bueno, el Estado, en las localidades donde no llega los sistemas de agua potable rural, llega con camiones aljibe y entrega agua. Estamos hablando, entonces, cuando decimos conectar a los no conectados es conectar no solo con el agua, sino que también probablemente con el Internet. Lo primero que tenemos que lograr entonces es cobertura, llegar al máximo, a todos, o sea, todos los que necesiten acceso a Internet para su trabajo, para su relacionamiento social, para alguna actividad de emprendimiento o para conocimiento, en la parte de educación, tienen que tener, no puede haber nadie que se quede afuera. Lo segundo, y ahí viene algo bien importante, tenemos que enseñarles a usar las tecnologías para sacarles provecho. No solo es saber usar la aplicación, sino que también cuidar la información. Hoy veíamos, por ejemplo, con el 10% del retiro de la AFP, que están engañando a las personas con cosas muy burdas, con páginas web que no funcionan. Bueno, eso tenemos que evitar, tenemos que lograr entonces que las personas sepan usarlo. Y finalmente, las personas en este mundo van a tener una capacidad de poder ver qué está pasando, quién usa mis datos, tener todos mis datos disponibles, temas médicos, por ejemplo, que es bastante importante, donde yo me vaya a atender, siempre va a estar todo mi historial, toda mi información, o sea, voy a poder estar con bastante más certeza de lo que está ocurriendo, lo que realmente tiene que ocurrir. Eso es lo que va a beneficiar a las personas. Ahora dependemos de las cosas que pueden ocurrir, del trámite presencial que uno hace, del certificado que uno le entrega, de las cosas que puedan llegar o no pueden llegar.
el otro esquema, eso está relativamente resuelto, hay bastante más rapidez y bastante más seguridad de lo que está pasando. Entonces, todas las cosas que no se hacen bien se empiezan a notar. E incluso, y esto también es bien importante, reduce problemas tremendos de corrupción o de malas prácticas, porque los sistemas no lo permiten, no dejan que esas malas prácticas sigan instalándose. Oiga, senador, la ciberseguridad también es un tema importante y delicado en tiempos de educación, de teletrabajo, pero sin embargo hemos visto que no se ha agudizado el tema en cuanto a leyes y también en el área recurrente para el Congreso. De hecho, hace bastante tiempo que no se ha visto algún tipo de proyecto en relación a este tipo de orientación. ¿Cómo podemos dar urgencia a este tipo de temáticas que son importantes y así también cuidar a los ciudadanos en general? Bueno, Chile tiene un sistema que está en proceso, de hecho tenemos una gobernanza transitoria en ciberseguridad. Si hay algo que Chile hizo muy bien fue su transformación digital, pero nos quedamos un poco atrás en ciberseguridad y hemos tenido en esa brecha, pues tenemos más transformación digital que ciberseguridad, algunos ciberataques y algunas situaciones que son bastante complejas. Pero, de acuerdo al último reporte, lo midió la OEA, usando un instrumento de medición de la Universidad de Oxford, de Inglaterra, Chile está avanzando. Ahora, me gustaría en lo personal que avanzara más rápido. Para avanzar más rápido, ¿qué tenemos que hacer? Lo primero que tenemos que hacer es regular qué es lo que está bueno y lo que está malo. Son los delitos informáticos. Y ahí, eso en estos momentos es imposible perseguir a alguien que haga, destruya o que altere, o modifique, robe datos. Cuesta mucho. Esa ley está actualizada con los últimos estándares, que es el convenio de Budapest, que permite perseguir el ciberdelito, en una nueva ley de delito informático. Está en la Cámara de Diputados, y yo espero que pronto la Cámara de Diputados la pueda poner en discusión, porque Chile necesita estar a la altura y evitar que ocurran cosas malas. Lo segundo, proteger a las personas y protegerlas con los datos personales. Para eso también está en el segundo trámite constitucional, ya lo terminamos en el Senado, la nueva Ley de Protección de Datos Personales, que crea una nueva agencia, la Agencia de Protección de Datos, para que si alguien tiene algo que quiera hacer ver que sus datos están siendo usados sin su permiso, sin su consentimiento, esa agencia investigue y multe, y puede multar al Estado o puede multar a los privados. Entonces, esas dos legislaciones ya están prácticamente listas, falta el último trámite de la Cámara de Diputados y yo espero que lo tomen pronto. Pero tenemos todavía pendiente una gobernanza definitiva. De hecho, he estado hablando esta semana con el Ministerio del Interior, que tiene a cargo, y ya tenemos bastante acordado, hemos encontrado modelos de países, porque esto ningún país lo ha resuelto 100%, o sea, la ciberseguridad es algo que va en evolución. Pero lo que más nos gusta, y esto lo compartimos entre varios parlamentarios que hemos analizado legislación comparada, es el caso de España. España tiene un sistema en red distribuido con diferentes actores que es bastante poderoso. Entonces, yo creo que lo más probable es que nuestra legislación definitiva sea finalmente muy similar a lo que tienen los españoles, que además se parecen en cultura y en lenguaje, así que hace mucho más fácil. Pero tenemos que avanzar. Y por último, recordar que tenemos una ley, la 21.113, que designa al mes de octubre como el mes nacional de la ciberseguridad. Sí. Para dos cosas, actualizar conocimiento y difundirlo, pero también, y eso es lo que queremos ojalá este año, hacer ejercicios nacionales de ciberseguridad. En ciberseguridad no se compite, se colabora, pero sí en los ejercicios se puede competir para saber quién tiene el mejor equipo de respuesta ante incidentes de naturaleza informática. Ese entrenamiento es el que nos va a permitir que nuestra infraestructura crítica esté protegida, que nuestras organizaciones estén bien, e incluso nosotros mismos. En ciberseguridad, las personas son la primera línea de defensa y la última. O sea, parten una persona y terminan una persona. Y ahí es donde tenemos que hacer un esfuerzo importante para subir este. Oiga, senador, en línea con lo que usted estaba hablando también, ¿cómo ve la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología? ¿Ve factible que aumenten los recursos destinados a la innovación y al desarrollo en esta misma área? Por supuesto, ese ministerio tiene un gran desafío gigantesco, porque Chile, si hay algo que tiene bajo, es su inversión, no solo del Estado, algunas veces se critica la inversión del Estado, de los privados. Y aquí yo llamo a la alianza pública-privada, que es la que mejor funciona. ¿Y por qué? Porque hay ciertos temas que son comunes. Por ejemplo, las tecnologías digitales seguras. El Estado las necesita, los privados las necesitan, las personas las necesitan. Yo por eso he promovido la creación de un Instituto Nacional de Interoperabilidad y Ciberseguridad, entendiendo como la interoperabilidad lo que da certeza jurídica a los actos digitales de todos los que mencionábamos antes, y la ciberseguridad, que se basa en la protección de los datos personales y la protección de la infraestructura crítica. Este instituto, como lo tiene España, porque hablábamos del modelo español, España lo tiene en León,
¿Y cuál es la gracia de León? Que no está en Madrid, en la capital, está a 348 kilómetros de Madrid. Se descentralizó, lo sacaron afuera, y ahí se crea conocimiento y se actúa en beneficio del país. En otros lugares, por ejemplo en Australia, es en el sur de Australia, en Victoria. 8 universidades crearon un centro especializado en ciberseguridad. En Israel es en Beersheba, en medio del desierto. Ellos generaron este lugar moviendo, tuvieron que transformar completo y han logrado generar la capital mundial de la ciberseguridad. Está Beersheba a 110 kilómetros de Tel Aviv o Jerusalén, tú puedes elegir, que es la misma distancia que hay desde Santiago a Valparaíso. Por eso yo estoy promoviendo a Valparaíso como la capital de la ciberseguridad del Pacífico Sur, a través de este instituto y de un ecosistema en donde tienen que participar todos. Participa el Estado, participa la industria, participa el mundo académico, participa las Fuerzas Armadas, participan las policías, porque en el ciberespacio son todos pequeñitos, no hay nadie grande. Todos tienen que colaborar para poder sacar algo que juntos les permita enfrentar estas amenazas. Oiga, senador, revisando su labor parlamentaria, también he visto que está estancada la reforma constitucional del derecho esencial al acceso a la conectividad de información digital. ¿Por qué cree que no se ha avanzado en este tema, ya que puede ser algo positivo para todos los chilenos? Bueno, eso en el fondo no se ha encontrado todavía el momento oportuno, porque el poder garantizar algo que lo tienen que hacer los privados, básicamente requiere algún tipo de subsidio, alguna fórmula para poder buscar este mecanismo. ¿Qué es lo que estamos entonces viendo? La forma en que el 5G, que va a permitir disponer de más velocidad, con mayor cantidad de dispositivos, va a poder dejar capacidades que se pueden emplear para los que menos tienen y así garantizarles a todos, especialmente los que están estudiando, los que necesitan desarrollarse profesional o personalmente, ¿vale? Es decir, oportunidades, darles eso. Ese es uno de los elementos esenciales en la discusión y yo creo que hacer parte de todo el proceso de licitación, entender que el, todo lo que es el espacio abierto, el éter, que se le llama para el enlace de las ondas radioeléctricas, es un espacio, un bien público nacional. Por lo tanto, los que lo van a usar tienen que dar una contraprestación o tienen que poder pagar por ello. Y eso es lo que se busca, una forma para poder efectuar un balance entre lo que se entrega, que es disponible, está a disposición de todos los chilenos, de lo que se recibe. Es cómo poder entregarle a los que no tienen cómo poder conectarse. Un ejemplo lo vimos ahora en la pandemia, yo quiero destacarlo, es el plan solidario que tienen las empresas de telecomunicaciones, las grandes, para que la gente que no puede pagar su cuenta, al menos no pierda su conectividad. Y esa es una forma solidaria de poder ayudar. Ahora, esto en redes que están relativamente saturadas y con poca capacidad. Si se hace la inversión que estamos viendo, que es importante, en fibra óptica, aumentar la cantidad de fibra óptica, y de antenas, mayor cantidad de dispositivos, va a ser más fácil poder cumplir. Pero si no se tiene esa infraestructura, es imposible garantizar algo, no podría llegarse de otra manera. A diferencia del camión aljibe, que uno puede llegar con un camión, aquí necesitamos tener las cañerías, y las cañerías son fibra óptica con los enlaces inalámbricos. Si no está eso disponible, no se puede. Entonces, no hay que ser utópico, hay que ser realista. Lo primero es generar la infraestructura, dar las facilidades, pero también buscar en el mismo proceso para que nadie quede afuera. La idea es que nadie quede afuera, todo el mundo se pueda conectar. Ya me quedan las últimas preguntas. ¿Y de qué modo se podría activar el talento tecnológico femenino? ¿Y cómo empoderarla en tiempos en que la tecnología está al alcance de todos? Porque las últimas cifras indican que solamente el 5% pertenece al talento femenino en materia de tecnología y vemos que hay nuevas oportunidades quizás para ellas. Mira, a ver, aquí pasó algo muy raro. De hecho, este es histórico. La primera programadora que tuvo la humanidad fue Lady Ada Byron, y por eso ella programaba una máquina numérica. Se le considera la primera persona que hizo un programa. O sea, las mujeres están desde el día cero participando, y en Chile, cuando parten las carreras de programación, la gran mayoría eran mujeres. Y muchas mujeres partieron, pero hay algo raro ahí. No solo pasó en Chile, pasó en la humanidad a mediados de los 80, ya cuando parten todos estos videojuegos, los desarrollos, empezó a caer la matrícula de mujeres en computer science, en las ciencias de computación. Entonces, ¿qué es lo que empezamos a ver? Que empezó a disminuir, y en estos momentos en el mundo estamos a menos un 15% del ingreso, aquí en Chile es bastante menor.
También en temas de ciberseguridad medidos con cursos, hay 2 cursos que se dictan de seguridad de redes, CCNA, CCNP, son de los laboratorios Cisco, un 10% son mujeres. O sea, efectivamente hay una brecha de género de mujeres en tecnología digital gigante. Y hay que hacer 2 cosas. Lo primero, estimular la edad temprana. Hemos probado en la región de Valparaíso un programa británico que se llama el Microbit, que es un programa para fortalecer habilidades del siglo XXI. En el Reino Unido, a todas las niñas y los niños de sexto básico, estamos hablando de los 12 años, tienen que en su plan de estudio de ese año aprender a programar este dispositivo. O sea, tienen 1 millón de niñas y niños en sexto básico y hay 1 millón de dispositivos en cada uno de sus bancos y ellos tienen que programar el dispositivo. O sea, no es solo crear un lenguaje de programación, cualquiera puede ser un computador, un programa, es hacer que algo funcione de verdad, digitalmente. Y eso como una habilidad. O sea, tal como ellos aprenden a leer y a escribir en inglés, tienen que aprender y a escribir en un programa digital que programe este dispositivo. Ese programa lo hicimos en la región de Valparaíso, en la comuna de Panquehue, con niñitas de la misma edad, 12 años, y es increíble, o sea, aprende con una rapidez gigantesca. Entonces, lo primero, estimularla. Pero lo segundo, que es lo que nos demuestran los estudios, que cuando están en la educación media es donde se pierde. Entonces, ahí hay que reforzar para lograr que así estén estimuladas y puedan postular a estas carreras, entendiendo que además los sueldos que se reciben en este mundo son sueldos bastante interesantes. Entonces, es injusto no darles la oportunidad de que eso que desarrollaron en un minuto lo pierdan. Tenemos que entonces, como política también, esforzarnos y medirlo. Yo en la región de Valparaíso, con una campaña que iniciamos, ya salimos del 10%, vamos llegando al 14%. Todavía es muy bajo, pero tenemos que seguir insistiendo y hay un potencial gigantesco. Entonces, si está escuchando alguna familia con niños en las casas, y las niñitas también decirle, tiene oportunidades increíbles. La gracia es que en el mundo digital son todos iguales, no hay diferencia. Está solo la capacidad Oiga, senador, y llevar esta materia a la Comisión de Educación quizás para que esto también se aborde como una materia obligatoria en educación, ¿eso se podrá hacer? Hacer como una, quizás acercarlo a los niños más chicos y que sea algo nacional, sea algo que se ocupe como una fuente a nivel nacional. Mira, sí, lo que pasa aquí, la política pública nuestra ha sido bastante precaria y no tan masiva. Tomemos, por ejemplo, la JUNAEV. La JUNAEV se encarga de los más vulnerables y la JUNAEV entrega computadores, entrega el notebook y lo entrega en séptimo básico. La primera pregunta, ¿por qué en séptimo, no antes? Tenemos que definir entonces la edad adecuada que los niños y las niñas ingresen en tecnologías digitales. Lo segundo, no todos están conectados a Internet, porque les pueden entregar hasta un dispositivo, pero que el proveedor no tiene con el lugar donde está. O sea, ya Claro. estamos con un problema más grande. Lo tercero, cada programa que tenemos que se basa en algo digital requiere que los profesores estén capacitados para hacerlo. Entonces, no hemos hecho un esfuerzo grande en poder transformar a los profesores y entender que las tecnologías digitales no es la hora de tecnología de la semana, sino que se pueden en todos los ramos incorporar tecnologías digitales. Entonces, ese cambio de forma de ver es una de las discusiones profundas que tenemos pendientes, porque la reforma de la educación no es quién es dueño del colegio, es qué contenidos son los que estamos entregando y cómo logramos acelerar. Solo para terminar, un ejemplo real, esto es del mundo Arduino. Arduino es una tarjeta que sirve Sí, para sí. aprender a programar. David Cuartilles, que es uno de los cofundadores, él es un profesor, es decir, él es un inventor español, y cuando inventaron esto era en la universidad para que los alumnos pudieran hacer su tesis, o sea, cuando estaban terminando su programa de formación en la universidad. Bueno, lo hicieron, cumplió su objetivo, pero él me cuenta, nos reunimos el año pasado, de que ya ahora lo están usando con los mismos resultados niños de 11 años. Entonces, toda la diferencia que hay de 11 años a los veintitantos años en que terminaban la universidad, todo eso se ha ganado. Eso es lo que tenemos que entender. O sea, es factible poder entregar conocimiento y habilidades mucho antes, y si somos capaces de capitalizarlas y no perder tanto tiempo. Los profesionales se pueden preparar mejor, pueden profundizar y también pueden hacerse en menos tiempo, no tanto como los que tenemos hoy considerados. Finalmente, hace poco la ley de educación a distancia, quizá una modalidad que se puede quedar con nosotros un tiempo más. ¿Se ha conversado al respecto en el Congreso? Quizá alguna solución o una forma de digitalizar más la educación, como para llevarlo a que estemos con más dispositivos conectados y lo que usted comentaba de que todos estemos con un internet en el mediano plazo, quizá.
Efectivamente, ese es el punto por qué todavía no se puede masificar. Porque no se puede hacer una política que no pueda servir para todo. Entonces hay comunas que todavía están desconectadas. Yo por eso espero, y este es un tema, recién en 2 años más vamos a terminar de alambrar Chile. Pero tenemos que ser capaces en los próximos 2 años de hacer en paralelo el desarrollo de los contenidos. Por ejemplo, tenemos que habilitar planes para que todos aquellos que no terminaron su educación formal, el cuarto medio, lo puedan hacer online y con eso recuperar a todos los que no fueron capaces por diferentes razones. Imagínate ahora en la pandemia, muchos tuvieron que abandonar los estudios para trabajar en cualquier cosa por el problema económico. Entonces, lo primero, usarlo para darle a todos las mismas oportunidades. Después, no nos olvidemos un segmento importante, los adultos mayores. Los adultos mayores, como están viviendo más, pueden perfectamente también desarrollar otros conocimientos y tener, además de su pensión, que ya sabemos que es precaria, probablemente un ingreso adicional generado por lo que ellos pueden hacer usando tecnologías digitales. Entonces, no solo los incluye, sino que les ayuda a mejorar sus ingresos. Y después vienen finalmente los alumnos formales, aquellos que están en el aula, entendiendo que la tecnología digital es el mejor complemento. Pero ahí necesitamos nuevamente invertir primero en los profesores, porque vamos a tener alambrado, vamos a tener conectados, vamos a tener al alumno, pero tenemos que tener a los profesores totalmente adaptados con este cambio. Los profesores entonces representan al esfuerzo más importante que tenemos que hacer, y ahí es donde tienen que ir los recursos del Estado. Cómo lograr que eso se haga de la mejor forma, porque finalmente los alumnos se van a beneficiar de todo esto, un mejor entorno, un profesor que sabe usar las tecnologías y toda la capacidad para que se puedan conectar. Senador, le doy las gracias por este espacio, por esta entrevista que me ha conseguido y de verdad espero que se vayan avanzando en materia de tecnología y que el país vaya creciendo en esta misma materia. Muchas gracias, yo los felicito por lo que hacen ustedes. El tema tecnológico ya dejó de ser ciencia ficción o del futuro, es de ahora. ¿Y cuál es nuestra responsabilidad? Usar bien las tecnologías, hacer que los niños y las niñas partan, pero de forma responsable, y no dejarlos solos. Hoy no son nativos digitales, son huérfanos digitales, los tenemos solos. Entonces tenemos que acompañarlos. Y también no dejar solos a los adultos mayores. ¿Por qué? Porque algunos creen que no pueden ingresar. Las tecnologías son para todos, a todos les pueden ayudar. Y por eso, desde el Senado, sacar buena política pública. Ese es nuestro compromiso y en eso estamos trabajando. Genial, muchas gracias, senador.